cosa importante que, o bueno, que al menos a mí me fue la que me hizo ir en dirección a ingeniería de tejidos, es básicamente este asunto de la regeneración, ¿no? Y creo que fue por ahí por donde empezó todo lo de ingeniería de tejidos o medicina regenerativa, ya que se preguntaban los científicos cómo es que hacían algunos animales para poder regenerar, por ejemplo, la cola, en el caso de una lagartija, y qué mecanismos y procesos bioquímicos existen para que esto ocurra. En general, la ingeniería de tejidos es una ciencia multidisciplinaria que implica varias otras ciencias, como la medicina, la química, la biología, la genética, y el gol principal es el desarrollo de sustitutos biológicos que puedan restaurar o mejorar la función de un tejido. En este caso, en esta exposición la he dividido en 5 partes, considerando de que voy a darles una idea general de lo que significa, por un lado, ingeniería de tejidos en cartílago, y por otro lado, manteniendo cierto orden para, en caso de que haya alguna pregunta, me pueden interrumpir. Vamos a empezar con una introducción, luego vamos a hacer una pequeña, digamos, un resumen de lo que es un cartílago, una biología de cartílago. Vamos a tocar el tema de rediferenciación, estrategias de rediferenciación. Vamos a tocar el tema de estructuras fibrilares. Vamos a hablar también sobre tratamientos clínicos y de defectos de cartílago, procesos quirúrgicos, y sobre todo vamos a quedarnos un momentito conversando sobre lo que últimamente se conoce como trasplantes a nivel de matriz asociada a condrocitos. También vamos a conversar un poco sobre aislamiento y cultivo de condrocitos, y por último los efectos o la relación que tienen con la estimulación mecánica y bioreactores. Para empezar, quiero solamente mencionarles que los desórdenes de cartílago o los defectos en cartílago ocurren básicamente por 2 motivos. Es en el caso de que tenemos un cartílago normal, pero que tiene una anormal carga o un anormal sobrepeso, o en el caso de que tuviéramos lo contrario, que tenemos un cartílago ya de por sí anormal, a pesar de tener un peso normal que relevar. En el primer caso estamos hablando obviamente de articulaciones alteradas, estamos hablando de una anatomía anormal, estamos hablando de problemas de accidentes, de obesidad. En el segundo caso, en cambio, estamos hablando de problemas de defectos genéticos, estamos hablando de envejecimiento, estamos hablando de artrosis. En todo caso, ambos grupos desembocan en lo que conocemos como defecto de matriz o de matriz extracelular, y que está obviamente ligado a la disrupción de una net de colágeno y de proteínas en la matriz extracelular, y que obviamente están en relación con una falla en el mecanismo mecánico de estimulación. Todo esto al final converge en lo que conocemos como destrucción del cartílago. Ahora sí empezamos un poco a ver lo que es el cartílago, la biología del cartílago. Muy brevemente, no se preocupen que voy a hacer el seminario lo más corto posible, todo el mundo está cansado. Bueno, el cartílago en realidad es un tejido que está básicamente formado por una matriz extracelular. Y dentro de esa matriz extracelular tenemos un solo tipo de células llamados condrocitos. Estas células, este tejido, además, no carece totalmente de vasos sanguíneos, de vasos linfáticos y de nervios. Y por otro lado, estas células pueden estar individuales, aisladas, o agrupadas en unos clústeres o unas canastas, digamos, celulares. En general, la matriz extracelular está formada por varios tipos de colágeno, pero cuando hablamos de cartílago estamos hablando básicamente
de colágeno 2, colágeno 1, 9 y 11, que son los más importantes para la formación de la fibra cartilaginosa. Otro punto importante, y con proteoglicanos y otras proteínas típicas de la matriz extracelular. Una cosa importante de tener en cuenta es que los condrocitos reciben oxígeno por difusión, de modo tal de que el metabolismo bioquímico que tienen no es un metabolismo aeróbico, más bien podríamos decir que es un mecanismo anaeróbico de respiración, o en todo caso un anaeróbico facultativo. Por otro lado, estas características, al no tener tejido, vasos sanguíneos, al tener un metabolismo de anaerobiosis prácticamente, permite o nos da como resultado una capacidad muy baja de regeneración del condrocito. Lo que quiere decir que, digamos, la reproducción celular del condrocito no es muy alta. Por otro lado, hay una relación estricta, como mencionaba el doctor Van Grinsen, entre lo que llamamos metabolismo celular, que no solamente tiene que ver con respiración, sino también con síntesis de diferentes colágenos que van a ir a la matriz extracelular, y estos en relación con los receptores de membrana de las células. Y por lo tanto existe definitivamente una relación muy íntima entre la transducción mecánica y la célula misma o el condrocito. Las funciones del cartílago más o menos ya las sabemos. Cumple una función amortiguadora, tiene una alta elasticidad, soporta mucha compresión y obviamente evita fricción por el hecho de tener alrededor líquido sinovial. Acá solamente muestro en general más o menos unos componentes de la matriz extracelular. Estamos hablando de aglecano, diferentes tipos de colágeno, unas proteínas típicas del cartílago como es la COMP, que es Cartilage Oligomatrix Protein, la cual está presente en altas cantidades cuando el cartílago está funcional y entero, y es un marcador para indicarnos de degradación de cartílago también. En general, el condrocito, sobre todo si es que hablamos de cultivos de condrocito in vitro y en monocapas, inicialmente, una vez que las células son aisladas, tienen una forma, digamos, estrellada, y se caracterizan por producir básicamente un colágeno que es el más importante dentro del cartílago, que es el colágeno 2. A diferencia que en hueso, estamos hablando de colágeno 1, en cartílago lo importante es producir más colágeno 2. La producción de colágeno 2 en estas células inicialmente es bastante alta, y la morfología, como les digo, es esta que ven acá, es una morfología un poco estrellada. Curiosamente, a través del tiempo, estamos hablando de células en cultivo, estas empiezan a transformarse y a tomar una morfología afibroblasto, de tipo fibroblasto, o afibroblastada, vamos a llamarlo. Lo curioso es de que una vez que hay un cambio de morfología, el metabolismo celular deja de producir colágeno 2 y ahora empieza a producir colágeno 1. Lo que hace que la matriz extracelular, que debe mantener ciertas características elásticas de amortiguación, etcétera, ahora se convierta en una zona fibrótica y por lo tanto no conveniente para las funciones que el cartílago tiene que cumplir. Este proceso de diferenciación puede revertirse, o sea, nosotros podemos revertir este proceso si colocamos a estas células afibroblastadas en un medio o en una matriz tridimensional. Es por eso que en la actualidad los experimentos se tratan en lo posible de hacer con estructuras tridimensionales que permitan dar a la célula la comodidad que tiene en un ambiente normal. Esto sucede básicamente cuando estamos hablando de monocapas, o sea, cultivos celulares de monocapas. Un poco más para darles el ejemplo, es que tenemos un cultivo de condrocitos inicial, 0 días, y con una fase final a los 42
la parte roja representa el colágeno 2, y ustedes ven cómo va disminuyendo la síntesis de colágeno 2 a través del tiempo, así como también cambiando la morfología celular, y llegando finalmente ya prácticamente a un tejido fibrótico o fibroblastos. Por esto, esta capacidad que hay de rediferenciación, es decir, que podemos, voy a regresar, que podemos volver tanto de esta morfología a otra usando diferentes digamos medios, uno de ellos es en una capa usando estructuras tridimensionales. Se ha logrado en la ciencia utilizar lo que nosotros llamamos un índice de diferenciación. Con este índice nosotros podríamos de algún modo seguir más o menos qué tipo de estructura o morfología tienen, no solamente usando un microscopio electrónico, sino bioquímicamente podríamos también seguir qué tipo de colágeno es el que las células están produciendo, y si el colágeno, la concentración o la síntesis de colágeno 2 es mayor, podríamos comprobarlo ya con un microscopio electrónico demostrando que la morfología corresponde también a un condrocito, o viceversa. Si el ratio entre colágeno 2 y 1 es menor que 1, obviamente la síntesis de colágeno 1 es alta, y por lo tanto estamos considerando que la morfología original del condrocito está cambiando y estamos en una etapa o un camino fibrotizado, un camino a fibrosis, ¿no? Las estrategias de rediferenciación para determinar la calidad de la fibrilla las podemos, como les he mencionado anteriormente, cuantificar usando diferentes trucos. Entre ellas, una es usando estos medios tridimensionales. También podemos usar diferentes factores de transcripción, disminuir la concentración de oxígeno, que acuérdense que el condrocito, digamos, tiene un metabolismo casi anaeróbico, utilizando estimulación mecánica, que obviamente está asociada a estas señales o comunicación entre matriz extracelular y célula. Una de las cosas importantes dentro de la matriz extracelular es el colágeno, y está demostrado que depende mucho del tipo de estructura que el colágeno forme en sí, qué tipo de net es la que forman las fibras de colágeno, para que exista una relación armoniosa con la célula. Entonces voy a comentarles un poco cómo se sintetiza colágeno. En realidad el colágeno proviene de una molécula llamada procolágeno, que se sintetiza en la matriz intracelular. O sea, estamos hablando del citoplasma. Dentro hay la síntesis de esta molécula de procolágeno, que es una molécula soluble, porque está dentro de la célula. Y se caracteriza por tener 3 cadenas polipeptídicas anidadas en triple hélix, las cuales a su vez tienen 2 extremos, un C-terminal y un N-terminal, los cuales no son helicoidales. Estos C y N-terminal van a darle una cierta característica estructural a las fibras de colágeno que se formarán posteriormente. Esta molécula de procolágeno, una vez sintetizada dentro del citosol, es expulsada a la matriz extracelular, y en este momento tanto el C-terminal como el N-terminal es cortado, y en el momento que se corta el C-terminal, la molécula se hace insoluble y empezamos a formar lo que llamamos fibras. El N-terminal es posible que sea cortado y es posible que no. No siempre tenemos un corte específico a nivel del N-terminal. Y entonces tenemos la molécula de colágeno lista, que en conjunto con otras moléculas de colágeno más, van a formar lo que conocemos con el nombre de fibra. Acá nuevamente, de una manera más esquematizada tal vez, tenemos dentro del condrocito la formación del procolágeno,
una vez que el procolágeno está fuera,